viene del extranjero, un gremialista toda su vida, un hombre al que nos sentimos hoy muy orgullosos de que comparta con nosotros este Summit Contadores 2025. No tenemos muchas cosas para presentarles porque, dice él, aprovechemos el tiempo con la presentación que yo quiero hacer en esta tarde. Pero no puedo dejar de decir que es doctor en contabilidad y auditoría por la Universidad Central del Ecuador, con maestría en Administración de Empresas por la Universidad Indoamérica. Ha realizado talleres en múltiples países: Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala, Panamá, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, y está con nosotros aquí en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Yo quiero dejarle este escenario a este profesional destacado que viene desde el Ecuador, con el título Desafíos y oportunidades de la profesión contable. Yo quiero que recibamos a este contador, licenciado doctor Eduardo Alexei Estrella. El aplauso de usted. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Uy, yo dije, después de comer, hablar de contabilidad, se me van a quedar dormidos. Pero bueno, vamos a tratar de compartir un poco. Muchas gracias primero la invitación de todos los organizadores, y para mí es un placer poder compartir con todos ustedes. Creo que el mundo globalizado es el mundo del contador. Esa es la historia. Pero estamos empezando a tener una realidad un poco compleja. ¿Qué opinarían ustedes si se enteran de una profesión que cada vez va perdiendo miles de profesionales? Los estudiantes ya no quieren seguir la contabilidad. ¿Qué nos imaginamos si verdaderamente la carrera no está siendo demandada? Seguramente pueden algunos decir, los estudiantes no le ven futuro a la carrera, o no existe una retribución remunerativa lo suficientemente importante, agradable, para dedicarme a esta carrera. Cuando pasa eso, en muchas situaciones, en muchas industrias, es una clave muestra de que esa industria está a punto de fenecer. Y muchas veces nos ponemos a preguntar, ¿y la contabilidad? ¿Seguirá el mismo camino que han seguido muchas industrias y empresas? Porque nos trae a la mente ciertos aspectos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, la mayoría son muy jóvenes aquí y tal vez no recuerdan, pero antes no había Netflix y no había DVDs, y antes de los DVD había un aparato que se llamaba VHS. Muchos abrieron los ojos, sí, existía eso que se llamaba VHS y que eran unos cassettes sumamente grandes. Ahora no existe. Y nosotros hablábamos de las cámaras fotográficas que tenía un rollo. Y teníamos 24, en máximo 36, había que cuidar cada foto. Porque te ibas de viaje y tenías 36 fotos para todo el viaje. En otras palabras, no podemos hacer como los selfies, uno no, otro no. O sea, ahí simplemente era tratar de poner la mejor de las sonrisas y se acabó. Se acabó la industria de la cámara de fotos. Hace un tiempo estuve en Bolivia y me llamó muchísimo la atención, vi algo que me llenó de nostalgia. Vi a mecanógrafos. Bueno, yo me acuerdo que cuando era pequeño y joven me tocaba llevar una máquina de mecanografía, una Olivetti, para practicar, y nos ponían esparadrapos en las letras y teníamos que memorizarnos y empezar a digitar y escribir con todos los dedos, no con uno. Si no hacíamos con eso nos caía el reglazo, porque en ese tiempo no había también el psicólogo en los colegios, sino la mejor psicología.
se acababa la realidad. Y en Bolivia me di cuenta de que había un mecanógrafo y digo, ¿qué pasó? Y dice, es que aquí todavía el municipio obliga a que presenten los documentos mecanografiados. Y si tienen errores, no le aceptan. Y los que tienen, como digo, son demasiado jóvenes ustedes, pero a los que nos tocó hacer alguna tesis en máquina de escribir, saben lo horroroso que es estar en la 10ª línea y que te equivoques una palabra. Ahí viene la desesperación, te das con los teclazos en la mano porque no quiero saber nada, o sea, me equivoqué y me toca empezar de nuevo desde el inicio. Eso desapareció, mis amigos. Creo que todos ustedes, todos nosotros estamos viviendo en la era de las computadoras. Ahora es tan fácil editar un texto, cambiarlo y demás, que antes no lo existía. Hace 40 años este mundo era otro mundo, no era el mundo que estamos viendo ahora. Pero ahí viene la pregunta, ¿verdaderamente la contabilidad va a cambiar? ¿La contabilidad está lista para desaparecer o no estará lista para desaparecer? Y es lo que vamos a tratar de hacer en este breve recorrido de todas estas situaciones. Y aquí vamos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? No hay estudiantes, pero la contabilidad es la profesión, una de las profesiones más demandadas actualmente en la industria. ¿Qué tenemos de realidad? En el año 2025 tuvimos 665 mil millones de dólares que generó la industria de la contabilidad. Y para este año 2026 esperamos crecer el 300%, un billón y medio de dólares. Es una empresa que está en crecimiento. Tenemos 4.4 millones de dólares empleadas y tenemos un crecimiento del 3.5. Y el 75% de los gerentes le ven al contador como alguien indispensable. Pero entonces hay algo que no me cuadra. O sea, si hay trabajo, hay buena remuneración. Bueno, habrá que analizarlo, la buena remuneración entre comillas, porque depende de cuánto tú estás valorando tu profesión. No depende del mercado, depende de cuánto tú valores. Porque a veces buscamos un canibalismo. Lo más barato. Y nosotros verdaderamente perdemos la potencialidad de lo que es la contabilidad en sí. Y ahí empezamos a tener los problemas. O sea, algo no me cuadra. Entonces la contabilidad no es lo mismo que el resto de entidades, porque el resto de entidades desaparecen porque ya no había demanda. Con la cámara digital nos olvidamos de los rollos de fotos, con Netflix nos olvidamos de todo lo que tiene que ver en VHS, DVD y demás. Pero en la contabilidad, ¿por qué? ¿Por qué tiene que desaparecer? Y ahí empezamos nuestro recorrido. Y hay mucha evidencia. El 45% de las firmas están afectadas por escasez de profesionales contables. En Europa y Estados Unidos es una realidad, y en América Latina también lo estamos viendo. Y otro problema, con todo el respeto, la nueva generación de cristal. Cuando trabajamos en auditoría, cuando yo era estudiante y trabajaba en auditoría, me tocaba ir a trabajar, ir a la universidad, y después de la universidad regresaba a seguir trabajando hasta que se acabe el encargo. No es que me iba y al otro día. No, las cosas de ahí son, si usted se demora, usted quédese la noche, los fines de semana, y nada de horas extras, nada de eso, es tu responsabilidad y pare de contar. En la actualidad, le dicen, te tienes que acabar el trabajo, solo te regresa a ver. Y él no regresa al otro día. Estamos verdaderamente en una situación muy distinta. Entonces, el problema es que el 74% de las firmas tiene problemas de reclutamiento. Y no solo de reclutamiento, sino de manutención, o sea, mantener a los profesionales con nosotros. No lo logramos. Y tenemos que 28 de 33 organismos a nivel mundial tienen problemas de escasez de contadores. O sea, no hay renovaciones lo suficiente, algo que muchas veces nos afiliamos, no nos renovamos y a veces no vuelven a practicar. Y después encontramos al colega manejando un carro. En Estados Unidos, 300,000 contadores dejaron desde el 2020 la profesión. Pero tenemos 6 desafíos críticos. Crisis de talento, percepciones desactualizadas, disrupción de la inteligencia artificial, reportería de todo lo que tiene que ver sostenibilidad, brecha digital y confianza
y ética digital. La crisis del talento. El pipeline que está rompiendo, la tubería, el conducto se está rompiendo. Porque el 49% de los jóvenes de 16 a 18 años considera la contabilidad como una opción. El resto ni siquiera sabe que existe. Están pensando en ser astronautas, están pensando en ser veterinarios, pero no están pensando en ser contadores. El 65% de los jóvenes nunca ha recibido una orientación de contabilidad. Y ahí tenemos el problema. ¿Cómo es lo que está percibiendo? Entonces, yo me imagino y les pongo esta analogía. Imaginémonos que aquí en una ciudad tan icónica, ¿no? Santiago fue, según tengo entendido, fue en el segundo viaje de Cristóbal Colón, vino acá a Santiago y fundó la ciudad. Bueno, creo que no es de esta porque sé que hubo un terremoto y que pasó alguna situación por ahí, pero estuvo aquí. E icónicamente vamos a hacer una película sobre el nuevo redescubrimiento de América. Y hay fondos lo que queramos, o sea, hay presupuesto, hay lo que quieras. Tenemos aquí todos los servicios, tenemos la localidad, tenemos todo. Llamamos al casting y no viene nadie. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué no viene nadie? Y no viene nadie porque los nuevos jóvenes piensan que esa película va a ser en blanco y negro y muda. O sea, verdaderamente piensan que están viviendo en otra realidad. Entonces, ¿para qué voy a hacer esto? Si verdaderamente es algo que no es lo que estoy buscando. Y es lo que pasa ahora con los contadores. Los contadores ahora tienen el estereotipo de los años 80. Un contador con una hoja de Excel y un montón de papeles a sus lados. Pero eso cambió. Ya no es así. Y la inteligencia artificial vino, y ahí me paso a la otra parte también, y vino no para quitar la contabilidad, sino vino para replantear el concepto del contador. Eso es algo totalmente importante. Muchos tienen miedo a la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial viene a ayudar, porque antes yo tenía 10 junior para cuadrar las cuentas. De esos 10 junior, unos 3 llegaban a ser gerentes, y de esos 3 tal vez uno llegara a ser socio. Así es la pirámide en la auditoría y en la contabilidad. Generalmente aprenden, suben y suben, ¿no? Pero ahora lo que hacían esos 10 lo hace uno. Porque con la inteligencia artificial ha cambiado totalmente el panorama. ¿Podemos, por favor, poner un ratito, mi amigo, un programa de inteligencia artificial? Entonces, vamos a ver cómo va cambiando las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí está una, y está aquí subido unas notas contables, solo las notas contables de una empresa en pymes. No está hecho nada más. Vamos a poner un prompt. Por favor, escribamos el prompt. Vamos a crear un plan de convergencia SNI para pymes en base a la tercera edición. Preséntame un programa de trabajo y preséntanos posibles defectos financieros. Listo, démosle un clic. No se va a demorar menos de 2 minutos. Y está hecha toda la convergencia. Pero ahí empezamos a tener un poco de situaciones. Entonces vienen a decirme, miren, ya está. ¿Cuánto se demoró? Bueno, está todavía generando. Mientras tanto empiezo a conversar un poquito. Entonces, en este momento empezamos a ver cómo empieza a trascender y cómo la contabilidad se ha adaptado a nuevas realidades. Tal vez la primera de ellas, ¿saben cuál fue el nombre el primer nombre que data la historia en algún documento escrito? No me dirán Adán. El primer nombre se llama Cushing. Y Cushing era un contador que nació 5000 años antes de Cristo y que consta dentro de las tablas sumerias en el que registraba, adivinen qué, cerveza. Registró que tenía 30.000 fanegas de cebada durante 12 semanas. Y ese era el control que empezaban a llevar.
el contador trascendió. El primer nombre no fue de un artista, no fue de un youtuber, fue de un contador. Y así nosotros podemos empezar a entender que la contabilidad cada vez va cambiando, cada vez se va adaptando, porque la contabilidad es algo que siempre ha existido y que siempre se va a adaptar a nuevas realidades. Bueno, mientras se nos está generando, por favor revisemos a la otra plantilla, te molesto. Entonces, la situación actual, ¿cómo lo toman los jóvenes? Es aburrido, es difícil, es inflexible, es antisocial. No tengo amigos, no tengo gente conocida, no tengo nada. Tiene un factor de que no es cool, o sea, la verdad es aburrido ser contador. Todo esto es la percepción actual, pero la realidad es totalmente distinta. La realidad es que ahora el contador ya no va a estar cuadrando, va a estar tomando decisiones, va a estar programando estrategias, va a tener más accesos según la certificación elegida, va a generar carreras que abren más puertas, porque la mayoría de gerentes exitosos a nivel global siempre han arrancado con la parte contable. Tienen acceso a industrias dinámicas, música, deporte, moda. Todos necesitan contabilidad. Todos necesitan contabilidad. Y la inteligencia artificial libera al contador para hacer la asesoría el mayor de los valores. Entonces la inteligencia artificial no se convierte en una amenaza. ¿En qué se convierte? En una aliada. Actualmente ya el 35% de las entidades está utilizando inteligencia artificial. Y creo que yo también no puedo decir que hace muchos años lo trabajaba. Yo me dediqué a estudiar un poco de esto un año atrás. Y un informe de auditoría que antes me tomaba 6 días, ahora lo hago en 3 días y no con muestra. Le hago con la data completa. Hago un prompt para que me revise las sumatorias, que me revise transacciones inusuales, que me den horarios indefinidos, o sea, me sale todo. Entonces se asombraban en una gasolinera que fui, porque le dije, présteme su base de datos. Y en 2 horas le decía, a ver, tengo problemas con esto, con esto, con esto, otro. No sabían de dónde saqué tanta información. Y era la data histórica que utiliza la inteligencia artificial. El futuro está en saber utilizar esas herramientas. Las conciliaciones bancarias los hace directo. Todo está en la nueva herramienta que empezamos a manejar. ¿Qué es lo que verdaderamente, qué es lo más tenaz? Que no se equivoca. El 90% es fidedigno de eficiencia, hace conciliaciones bancarias, detección de errores, generación de reportes. ¿Y qué es lo que el humano puede hacer? Empieza a aplicar el juicio profesional. Y aquí vamos justamente cuál es la parte fundamental de esto. Esto el año pasado estuvimos hablando en Ginebra dentro del comité de ISAR, que es de evaluación de información financiera a nivel global. Entonces llegamos a decir esta conclusión. Yo puedo por medio de la inteligencia artificial decir que los gastos de viaje subieron el 300%, porque es un análisis de cuánto tenía el año actual a cuánto tiene el año anterior. Pero el humano sabe que eso pasó porque estoy queriendo abrir una nueva sucursal en otro país y que seguramente estoy invirtiendo más recursos. Eso no puede saber la inteligencia artificial. Entonces hay limitaciones. La inteligencia artificial analiza data. El contador realiza juicios lógicos. Y hay muchas cosas que no va a poder hacerlo. En la mañana, me acuerdo, Luis estaba hablando de la NIF 15 y una de las grandes interrogantes que tenemos en la NIF 15 es cuando no existe el contrato. Porque en el contexto anglosajón que fue emitida la norma, el consejo latino es distinto. Muchas veces yo cuando leía las primeras veces y decían contratos, se me venía a la cabeza esos contratos de teléfono, de tarjetas de crédito, un montón de hojas que ni siquiera sé que firmé, porque son 38 hojas. Solo te dicen firme aquí, firme aquí, firme aquí y pare de contar, ¿no? Pero después, cuando ya analizamos el contexto normativo, debemos entender que el contrato no necesariamente representa un documento escrito bajo el contexto latino, sino bajo el concepto anglosajón, sino implica obligaciones. ¿Aquí hay alguien casado? ¿Hay alguien casado? Uy, Dios santo, ¿qué es eso? No, ahí estuvo mal. Ya, muy bien. Si yo digo un contrato escrito, ¿cuál será el contrato escrito?
El acta de matrimonio, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Si yo digo el contrato verbal, ¿cuál será el contrato verbal? La unión legal. La unión de hecho. La unión de hecho, sí, pero nació mucho antes del contrato verbal. ¿Cuándo nació el contrato verbal? Cuando se enamoraron. Bueno, es que a veces no es tan recíproco, ¿no? Pero seguramente cuando pasó la primera vez, yo estuve con otra persona y yo le declaré mis sentimientos y la otra persona lo aceptó, hubo un contrato verbal. Y claro, porque se generaron obligaciones. Desde ese momento ya no le dejó a jugar fútbol, ya no le dejó mandar a beber y la chica no podía ponerse esas faldas que siempre les gustaban y demás, porque cada uno tiene sus conceptos de yo tengo ciertas obligaciones con mi pareja. Y también hay a veces ya me quieren electrocutar. Pero bueno, si me escuchan, no. Ya, vamos a esperar un ratito. Fue la IA que hizo eso. La IA. Ha de haber sido un casado. Aló, ya, perfecto. Pero también puede haber un contrato tácito. A ver, ¿qué me dice en una relación cuando hay un contrato tácito? Ya vimos que el contrato escrito es cuando hay un acta de matrimonio. El contrato oral es cuando yo hice una propuesta y fui aceptado, porque también debe haber aceptación de las partes, si no es amor platónico, y eso no vale. ¿Cuándo hay un contrato tácito? ¿Cuándo qué? Cuando se mantiene continuo. No, pero ¿cuándo inicia con un contrato tácito? Cuando era mudo. Casi. El contrato tácito muchas veces nace, y les pongo un caso así muy general, ¿no? Están dos chicos bailando en una fiesta, se acerca el chico y le da un beso a la chica. Y la chica tiene dos alternativas: o le da una cachetada o le da una sonrisa. Si le da la cachetada ya sabemos que no hubo aceptación, pero si le da la sonrisa, ¿qué significa? ¿Existió algún contrato escrito? No. ¿Existió algún contrato verbal? Los hechos son relevantes. Y lo mismo pasa cuando nosotros hacemos los análisis de las normas. Tenemos contrato escrito cuando firmas un contrato. Tenemos contrato oral cuando te dicen, mire, si usted se llevó esa chaqueta, tiene una semana para devolverla. A veces nos dicen así, ¿no es cierto? Es un contrato verbal. Pero también hay contratos tácitos cuando, por ejemplo, en un almacén, que sabemos que es muy común por su alta calidad, tú llevas algo que compraste y te dijeron, le cambio porque ha estado malo, y ni te dijeron ni escribiste nada. Entonces, en la práctica va mucho más allá del concepto. Entonces, cuando analicemos del aspecto contractual, es ir mucho más allá de lo que dice un papel. Es de evaluar los verdaderos ciclos que tiene la entidad. Y eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Esos son aspectos de limitaciones y que empieza a tener en cuenta ¿qué? El juicio profesional. Y ese es el aspecto fundamental que nosotros debemos visualizarlo. Y ahí viene el otro caso, la sostenibilidad. No son los ingenieros ambientales, no son los de ISO. Quienes lideran la sostenibilidad son los contadores. Esto está definido. Por eso se creó las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. Un poco raro, ¿no? Porque financiera de sostenibilidad, sí, porque ahora hay las normas internacionales de información financiera de finanzas o de contabilidad y las normas de información financiera de sostenibilidad. Pero ¿quién lidera el cambio? Justamente los contadores. ¿Por qué? Porque el contador sabe todo el ciclo del negocio. Conoce, porque todo pasa por el flujo de caja. Y desde ahí nosotros tenemos ya lo que el contador debe dominar ahora, los estándares ISB1 y de la S1, S2, que no necesariamente va a ser para todo tipo de entidad, ¿no?
Va a ser para entidades cotizadas en bolsa, pero el resto de entidades obligatoriamente deberán formar parte del ciclo de información que deben reportar. Porque aquí entra lo que se llama la doble materialidad. ¿Y qué es la doble materialidad? Que primero yo evalúo el riesgo que puedo tener yo como ambientalmente, ¿no? Puedo tener inundaciones, puedo tener afectaciones, pero algo interno. Pero después la doble materialidad va de adentro hacia afuera. ¿Cuánto estoy contaminando yo y cuánto está contaminando toda mi cadena de valor? Y eso es lo que vamos a tener que trabajar muchísimo en América Latina, porque hacer un S1 y S2 es muy complejo, pero brindar información que nos van a requerir todas las entidades europeas es algo que debemos empezar a trabajar desde ya. Y tenemos el aseguramiento limitado y razonable, la independencia y las métricas de doble materialidad. La brecha de las habilidades digitales y de datos. No sé si me estás viendo, mi amigo, si ya está, ya tenemos el documento. Por favor. Miren, ya está, Plan de Convergencia, la tercera edición, contenido, antecedentes del Consejo de la Norma, cuando fue emitido, los principales cambios normativos, la sección 2, la sección 3, la sección 7, y ya le hizo un análisis de cuáles son impactos altos, cuáles son impactos bajos, el diagnóstico de los posibles defectos del balance, los problemas que vas a tener en materialidad, la provisión insuficiente, los inventarios del análisis de obsolescencia, la propiedad, planta y equipo. Aquí hay un análisis de que los equipos de cómputo están próximos a agotarse, lo que quiere decir que no estás aplicando la aplicación de la estimación suficiente. Tenemos los reconocimientos de ingresos, cómo van cambiando, el impuesto diferido, los análisis de defectos identificados, qué es lo que vamos a tener allí, y el cronograma de trabajo, por dónde vas a empezar, cuándo se va a capacitar, sé que se van a capacitar con Luis, me parece muy importante todo ello. Aquí están las fases de la evaluación de los impactos y los años de transición, si tenemos años de transición que debemos aplicar, cuál es el personal que lo va a hacer. La fase 4, la aplicación en marzo del 2027. ¿A quién le pasó la factura? ¿Se dan cuenta? O sea, yo sé que en un apuro ya les salvaron. En un apuro esto ya les sirve. Y ustedes depuran, y lo que se hubieran demorado 3 meses de implementar, aquí ya tienen una guía para hacer las cosas más. Debemos aprender inteligencia artificial. ¿Sí? Muy bien, vamos a regresar al otro. Después les puedo compartir este documento para que les sirva de base, aunque ustedes vieron que le hice aquí adelante, ¿no? Le pusimos el prompt, hicimos esto y se acabó. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los temas principales? La falta de capacitación específica. El contador abandonó totalmente las habilidades duras. Ya no busca el contador las habilidades duras. Antes era buen contador el que manejaba la parte tributaria, el que manejaba las leyes, el que manejaba la normativa NIF. Ese era el buen contador. Ahora ya no lo es. Ahora necesitamos solo habilidades blandas. Las habilidades duras, déjale que la inteligencia lo haga. Hagamos la siguiente, mi querido amigo. Miren este casito pequeño para que ustedes también lo veamos. Puedes ponerle en el más ahí arriba, por favor, en la parte izquierda. Arriba en la parte, eso. Y ahí, por favor, ayúdame poniendo el siguiente texto. Tengo una empresa de República Dominicana que se dedica al cultivo de teca, cuyos accionistas son ecuatorianos. No existe acuerdo de doble imposición y quisiera que me des una alternativa para optimizar el pago impositivo mediante el análisis de acuerdos de doble tributación. ¿Alguna alternativa? Explícame cuánto sería el impuesto en República Dominicana y qué pasaría si es a la inversa. Dale un clic. Un caso medio interesante, ¿no? Y es real, o sea, hay algunas empresas, aquí hay teca, no sé en qué parte hay teca, pero tengo algunas empresas ecuatorianas que efectivamente tienen inversiones en teca aquí en Ecuador, aquí en República Dominicana. Muy bien. Gobierno dominicano en tecas. Sí, por suerte la inteligencia artificial me entiende. Vamos a seguir, mientras hace el resto, vamos a seguir con el otro ejercicio, que también el tiempo se me acaba. Eso me da mucha pena. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las principales barreras? Falta de capacitación específica. No sabemos cómo hacer un prompt, no sabemos cómo hacer la pregunta adecuada.
Resistencia al cambio. Todavía los profesionales le tienen temor a la inteligencia artificial. Le ven como un enemigo, no como un aliado. Preocupaciones sobre los datos, manejo de la información sensible, ciberseguridad y demás. Anthropic, que es lo que estamos utilizando ahorita de cloud, justamente generó muchos problemas porque encontró problemas de seguridad en la Reserva de Estados Unidos, para ingresar a la Reserva de Estados Unidos. Entonces la inteligencia artificial va mucho más allá de lo que pensamos. Confianza y ética. Ahora, el contador va a ser el auditor de algoritmos. Entonces, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Va a revisar la casa negra? ¿Va a tener que aprender a programar? No, eso ya no es la área del contador. El contador, ¿qué es lo que va a tener que hacer ahora? Es empezar a hacer pruebas de ética digital. Y les digo por qué. Todos tenemos WhatsApp. Sí, la mayoría creo que tenemos WhatsApp, ¿no es cierto? Y algunos tienen Facebook, aunque ya me rompieron el corazón cuando dijeron Facebook es de viejos, súper bueno. Y bueno, entonces muchos tienen Instagram y demás, pero ustedes saben que hay algoritmos. Y que cuando ustedes van a comer siempre en una pizzería, el algoritmo, ya saben que ustedes son fanáticos de la pizza. Y si van a comprar cerveza, saben que son fanáticos de la cerveza. Y si van a comprar zapatos, saben que son fanáticos de los zapatos. Todo lo sabe el algoritmo. El problema del algoritmo es que el algoritmo puede empezar a excluir a gente. Entonces puede decir, por ejemplo, una persona que tiene capacidad de seguir un curso, porque está en una ciudad en la que nadie sigue el curso, le excluye. Y eso es malo. Puede haber hasta demandas. Y el auditor lo que debe empezar a hacer es análisis y testeos. Testeos para ver si efectivamente el concepto de la inteligencia artificial está bien aplicado. Ahora los bancos utilizan los test de la inteligencia artificial para dar un crédito. ¿Cómo estamos manejando esta situación? En esta semana me llamaron de un banco de Panamá que querían hacer, entre comillas, la implementación de las normas de sostenibilidad. Pero a la larga a ellos no les interesaba la sostenibilidad, no les interesaba un arbolito, para nada. Lo único que les interesaba es porque les preocupó que el momento en el que ellos empiecen a hacer el estudio de sostenibilidad, su provisión de cuentas incobrables por pérdidas esperadas iba a ser más alto, porque va a haber más riesgo. Porque si yo tengo un buque que está utilizando petróleo, que tendrá que dejar de producir si está dentro del Acuerdo del París dentro de 10 años, va a tener problemas en pagar mis obligaciones. Y eso quiere decir que va a tener una mayor deterioro. Entonces ellos están empezando a ver los grandes impactos que va a tener la parte financiera cuando empecemos a aplicar la parte de sostenibilidad, los activos varados. Yo no voy a poder utilizar carros en algunas jurisdicciones porque ya me prohíben la utilización de vehículos de combustión fósil. ¿Qué van a tener que hacer con esas máquinas? Todo eso implica partes financieras. La visión del nuevo contador. Contador tradicional, registro de datos, cumplimientos normativos, reportes de históricos, trabajo individual. Contador 4.0, ya ni siquiera es 3.0, ahora estamos 4, ya mismo vamos a llegar al 5. Estrategas de asesor de negocios, análisis predictivo, generador de valor agregado, trabajo colaborativo con la IA y focos de interpretación, valor de impacto de decisiones. Regresemos por favor ahora sí, mi amigo, a la inteligencia artificial, por favor. Listo. Avancemos un poquito más. Mucho más abajo, por favor. Más que ahí está todos los análisis. Ya, ahí está. Subamos un poquito y ahí está, miren. Ahí nos dice qué es lo que le conviene hacer. Súbale un poquito más, por favor. Más. Ahí está. Aquí tienes el análisis. Entre República Dominicana y Ecuador solo existe un acuerdo de colaboración interinstitucional entre las administraciones tributarias. No hay un convenio para evitar la doble imposición. Esto significa que los mismos beneficios pueden ser grabados en ambos países. Ya no tienes que preguntarle a un experto si tienen convenio de doble tributación. En República Dominicana las personas jurídicas pagan una tasa de impuestos sobre la renta del 27% sobre los dividendos distribuidos. Los dividendos de fuente dominicana pagamos a personas naturales o jurídicas residentes domiciliados tanto en el país como en el exterior están sujetos a una retención del 10%. Y para cualquier otro pago del exterior sin convenio, los pagos del exterior de rentas grabadas de fuente dominicana a personas no residentes están sujetos a una retención del 27%. Si algo está equivocado, me avisan si se equivocó para demandarles.
Del lado ecuatoriano, los dividendos atribuidos a personas naturales, sociedades de ambos sin residencia en Ecuador y que en este caso de sociedades no cuenten con beneficio efectivo ecuatoriano están sujetos a la retención del 25%. La carga combinada puede llegar entre 37 y 43%. ¿Qué opciones tenemos? Subamos un poquito. Crear una holding en España o Canadá. Son los únicos países con convenios de doble imposición vigente con República Dominicana. El convenio entre República Dominicana y el Reino de España entró en vigencia en el 2014 y el convenio entre República Dominicana y Canadá para evitar la doble imposición entró en vigencia en 1977. Un holding de España permitiría que el dividendo salga de la República Dominicana con retención reducida y luego planificar el segundo tramo hacia Ecuador. Reversión de las utilidades, diferir la distribución para evitar el 10% hasta que sea estratégicamente conveniente. Estructurar un capital como préstamo. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta, reduciendo la base imponible. Verificar la calificación agrícola forestal. El cultivo de teca puede acceder a exenciones bajo normativa de fomento agropecuario dominicana, lo que reducirá la base antes de calcular el impuesto sobre la renta. ¿Qué les pareció? Yo no sé nada de impuestos sobre la renta de acá. Pero miren, ya no estamos hablando de un contador de un país. Estoy hablando que con la inteligencia artificial me vuelvo un contador global, que puedo socializar, que puedo dar alternativas al resto de países. Antes, si la inteligencia artificial entender esto me hubiera tomado un mes, leyendo todas las cosas de República Dominicana, cuánto es del impuesto, los convenios de doble tributación, cuánto me demoré ahorita en obtener esta información. Esto es inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos la parte de las 4 dimensiones integradas: técnico, digital, estratégico y ético. La ética. Si no hay ética no hay nada. Si no hay ética no hay nada. Y esa es la parte fundamental. Todo nuestro actuar debe ser un actuar ético. Y las nuevas posiciones del ecosistema contable. Y el problema es que el contador, al no dar los pasos necesarios, están empezándose a crear otras funciones que no existían. El senior digital, el oficial de cumplimiento, el tecnólogo técnico financiero. Me van a tener que regalar 2 minutos adicionales porque me están saboteando. Bueno, pero no se están durmiendo, ¿no es cierto? Y ahora sí van a seguir un curso de inteligencia artificial. Sí, esa es la idea fundamental. El contador no va a morir, el contador no va a desaparecer. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Y la nueva realidad no hay que tenerle, hay que enfrentarle y saber optimizar cada uno de los recursos. Y hay todas estas cosas del auditor de sustentabilidad, el estratega de datos y análisis, del superconsultor, porque ahora el nuevo contador va a ser el superconsultor. Pero esto no debemos buscar fuera de nuestra profesión. Esto es lo que nosotros debemos tener en nuestra profesión. Como ustedes se dieron cuenta, la parte dura, lo que eran las habilidades duras, no son necesarias para el contador. Ahora el contador es el que trabaja habilidades blandas, porque cuando va a una junta, entre el gerente de producción y el gerente de comercialización tienen una bronca y cada uno dice por su lado, ¿no? El contador tiene que entrar con la sonrisa y tratar de explicar para que se lleven bien y al final queden bien, porque si de golpe le sale un número o alguna frase, él no explota. Entonces el contador tiene que administrar habilidades blandas. El futuro de la contabilidad es que el contador sea una parte integral, y siempre lo ha sido. Hasta médico es, abogado, psicólogo. Todo ha tocado hacer dentro de la parte de contabilidad, pero aquí nos toca aprender a manejarnos cada uno de estos. Las oportunidades emergentes. La IA no es la competencia, es la palanca de transformación. Eso es lo que vamos a hacer. La inteligencia artificial va a hacer que transformemos nuestro criterio, va a liberarnos del tiempo, amplificar la capacidad de escalar el valor. Yo hace 10 años hice la primera consultoría, soy consultor de Naciones Unidas, e hice mi primera consultoría sobre evaluación de los países de información financiera y no financiera. La primera vez me tomó 6 meses solamente recopilar datos.
Estoy en 6 semanas y casi tengo acabado el proyecto. Inteligencia artificial. ¿Cómo van verdaderamente los pasos? Y de igual forma, con Luis fuimos miembros del SMEI. Yo estuve antes en el grupo de efectos de análisis, después tuve el gusto de compartir con mi amigo Luis los 6 años dentro del SMEI, y nos daban un montón de información a leer en inglés, gran cantidad de información a leer en inglés. Ahora cojo la información y me da un resumen en 30 segundos. Todo cambia. ¿Cómo es lo que nosotros podemos optimizarlo? Y 4 frentes de crecimiento del contador. Sostenibilidad. Esto es lo que deben tener en su cabeza. ¿Cuál es el futuro? Sostenibilidad. Porque todo el mundo está buscando cómo implementar la sostenibilidad en las entidades. Cómo hacer algo que entendamos, porque el problema es que nadie entiende cómo hacer. Todo el mundo se inventa su forma de hacer la sostenibilidad, pero tenemos por suerte aquí a Nelson, que está creando grupos técnicos para poder unificar los criterios y brindar herramientas para que todos los países tengamos una misma base para poder aplicar la sostenibilidad bajo nuestra realidad. Tenemos la asesoría estratégica con IA, el aseguramiento de todos los datos, y debemos convertirnos en forenses digitales y auditoría continua. Habilidades para el futuro. Es lo que digo. Ya no necesitamos entonces las habilidades duras, necesitamos habilidades blandas, pero ahora necesitamos la habilidad del poder. Eso es lo que se dice, ¿no? ¿Qué es ahora? Pensamiento crítico, comunicación efectiva, liderazgo y colaboración, inteligencia emocional, resiliencia, ética e integridad. Eso es lo que estamos buscando en el nuevo contador. Como ustedes ven, toda la parte dura y compleja, lo que me decía un tributarista, me decía, la verdad, si la gente supiese utilizar bien la inteligencia artificial, ya no me consultarían nada. Y es la realidad, los tiempos están cambiando. Y las conclusiones, la fórmula del contador del futuro. La profesión no va a desaparecer. ¿Qué va a hacer? Se va a reinventar. Eso es lo que va a pasar. Vamos a reinventarnos nuevamente. Vamos a entender nuevamente las situaciones. Vamos a analizar, por ejemplo, miren, en la mañana también, ya se me acaba el tiempo, un minutito. Yo me acuerdo que en la mañana el pastor Roberto, creo que se llamaba, no me acuerdo bien el nombre. ¿Perdón? Van der Hol. Bueno, hizo una pregunta, ¿no? Y yo estaba regresando a ver quién le responde. ¿Se acuerdan que dijo que tenía ¿cómo se llama? El servidor, ¿no? Que verdaderamente al saber que le iban a mandar, fue y le dijo a cada uno de los de estos que le quitaba, ¿no? O sea, tú me debías 100, ahora me debes 50. Tú tenías 60, no, ahora me debes 30. ¿Se acuerdan que dijo? Y al final dijo, y yo espero que ustedes me den la respuesta. Yo no quería levantar la mano, pero ahorita que estamos en confianza les doy la respuesta. El contador del futuro no es del que 2 más 2 son 4. El contador del futuro no es del que piensa en los 100 de deuda, sino está empezando a pensar cómo transformar algo en algo beneficioso para sí mismo, indistintamente de la ética. Le voy a dejar a un lado, pero esa persona fue muy inteligente, creó un activo intangible. Claro, porque el momento que yo le di 100 y te perdono 50, ¿estás agradecido conmigo por perdonarte el 50% de mi deuda? Sí. ¿Qué tengo yo? Un activo intangible. ¿Qué hice? Aplicar un deterioro a las posibles compras. Tenemos 2 alternativas. A la larga, ¿qué es lo que crea esa persona? Crea una alternabilidad para ver que no todo se maneja en aspectos numéricos, sino en el aspecto de cómo yo puedo transformar las situaciones a una realidad vigente. El mundo ya no es cuadrado. El mundo ya no tiene un límite. El mundo está hasta donde nosotros queramos llegar. Muchas gracias por haberme invitado, mis amigos. Muchas gracias, profesor Alexei Estrella, presidente del Colegio de Contadores del Ecuador. Cuando yo escuchaba al maestro, al doctor Estrella, escuchaba a un gran técnico de la contabilidad conversando con nosotros. Qué bueno que el Ecuador tiene un presidente
con las cualidades técnicas de Alexei Estrella y el aplauso de todos ustedes.